Muy buenas noches, estimados seguidores del Estudio Contable Pérez y Asociados. En esta oportunidad vamos a revisar algunos artículos del Decreto de Urgencia 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. Bien, vamos a revisar los artículos. Acá hemos resaltado los artículos más importantes para los empleadores y trabajadores. Artículo 1. El presente decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias de carácter económico y financiero que permiten mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores del sector privado a consecuencia de las medidas restrictivas y de aislamiento social adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria declarado mediante el Decreto Supremo 008-2020 y del estado de emergencia nacional declarado mediante el Decreto Supremo 044-2020 y sus prórrogas ante la propagación del COVID-19, así como preservar los empleos de dichos trabajadores. Bien, bueno, en este artículo, en este primer artículo, habla pues de las disposiciones que va a dar el Estado con respecto a los efectos económicos que puedan desencadenar por este tema del COVID-19 que todos estamos pasando, ¿no? Título 1. Vamos al título 2. Medidas para preservar el empleo de los trabajadores. Medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria. Los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber por la naturaleza de sus actividades, como llámese, bueno, las empresas de comercio, ¿ya? Normalmente las empresas de servicios son las que pueden tener este tipo de actividades, conexión remota, o por el nivel de afectación económica que tiene la fecha de entrada en vigencia del presente decreto de urgencia. Pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. Correcto. En esta parte pues habla de tratar de implementar pues las modalidades de trabajo de remoto, trabajo desde casa, poder trabajar. Normalmente esto se da pues en las empresas de servicio, en las de comercio muy poco, no se puede. Empresas que tienen que ir definitivamente pues a hacer de trabajo, ¿no? Como los restaurantes, los mozos, las empresas. Me llamaron en la tarde de una ladrillera, cómo iban a hacer el tema, definitivamente el ladrillo no puedo hacerlo en mi casa, ¿no? Entonces son normalmente las actividades de comercio o industrias las que pues están padeciendo este tema. Algunas empresas de servicios sí lo están haciendo, como eh, los call centers, estudios, filmaciones, etcétera, ¿no? Este tipo de empresas sí lo está haciendo, ¿no? También excepcionalmente los empleadores referidos al numeral precedente pueden optar por la suspensión perfecta de labores. Ya vimos que en el decreto de urgencia anterior no lo estaba tomando en cuenta, ya exponiendo los motivos que lo sustentan, para lo cual presenta por vía remota una comunicación a la autoridad administrativa de trabajo con carácter de declaración jurada según formato que como anexo forma parte del decreto del presente decreto de urgencia. En efecto, uno va en el momento que va a presentar la suspensión perfecta de labores, tiene que exponer los motivos, no es simplemente pasar y decir, bueno, simplemente no quiero pagarle a mis trabajadores, por lo cual voy a optar por la suspensión perfecta de labores. No es tanto así. Entiendo que las empresas, pues ninguna empresa está en este momento obteniendo ingresos, con lo cual es difícil afrontar, pues, definitivamente los pagos a los trabajadores, a proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, esto a veces se hace un poco viable. Entonces, esa es la parte que hay que ver, ¿ya? Um, ya. Seguimos. Ay, permítame, creo que están. Permítame.
están siguiendo. Ya. Ya, ok. Entonces, eh, seguimos. El formato está en nuestro fanpage, Estudio Contable, búsquenos como Estudio Contable Pérez y Asociados, ahí pueden encontrar el formato, ya que hay que presentar, que tienen que presentar las empresas para dirigidas pues al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Correcto? Dicha comunicación está sujeta a verificación posterior a cargo de la autoridad inspectiva de trabajo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles de presentar la comunicación de los aspectos mencionados en el numeral 3.4. En efecto, cuando se levante este tema de la cuarentena, el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de ir a verificar ya si toda la documentación presentada exponiendo los motivos que sustentan la suspensión perfecta de trabajo están en orden, no son los correctos. ¿No? Definitivamente ya salió la ministra de Trabajo a decir que no permitirá pues abusos, ¿no? Vamos a ver, tienen que sustentarlo de la mejor manera, ¿no? No es simplemente decir, bueno, no tengo dinero y no lo voy a, no voy a pagar, ¿no? Hay que sustentarlo de la mejor manera. Es la mejor manera de poder eh, pasar una inspección de la autoridad de trabajo. La autoridad administrativa de trabajo expide resolución dentro de los 7 días hábiles del siguiente de efectuar la verificación posterior a que se refiere el numeral precedente. De no expedirse dicha resolución, se aplica el silencio administrativo. En efecto, después de presentar la solicitud, hay 7 días hábiles para que el Ministerio de Trabajo pues, emita la resolución. Lo dice bien claro en el 3.3, de no expedirse dicha resolución, se aplica el silencio administrativo positivo. Pues, ¿no? De comprobarse la falta de correspondencia entre la declaración jurada y presentada entre empleador y la verificación realizada por la autoridad inspectiva o la afectación a la libertad sindical, la autoridad competente deja sin efecto la suspensión de labores, debiendo el empleador abonar las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido y, cuando corresponda, la reanudación inmediata de las labores. El periodo dejado de laborar es considerado como de trabajo efectivo para todo efecto legal. Correcto. El 3.4, el numeral 3.4, habla, ¿no? De que si en realidad la autoridad de trabajo verifica que no está en orden, ¿ya? La declaración jurada y el sustento, pues definitivamente va a dejar sin efecto la suspensión perfecta de labores. Como le digo, no es simplemente presentar una documentación y ya puede ser que sea denegado por la autoridad administrativa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. ¿No? El periodo dejado de elaborar es considerado como de trabajo efectivo para todo efecto legal, llámese para CTS, para gratificaciones, vacaciones, etcétera, ¿no? Va a ser tomado en cuenta. Las medidas adoptadas al amparo del presente artículo rigen hasta 30 días calendario luego de terminar la vigencia de emergencia sanitaria mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bueno, claro, puede verificar pues la autoridad de trabajo, ¿no? Vamos al título 3. Medidas excepcionales para preservar los ingresos y protección social. Dispóngase la continuidad de la prestación de prevención, promoción y atención a la salud a cargo del Seguro Social de Salud, salud, para todos los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores por el tiempo de duración de dicha suspensión, aun cuando no cuenten con los aportes mínimos establecidos en el artículo 11. Correcto. El artículo 11 de la ley 26790 pues habla de la continuidad de pagos, ¿no? Para poder ser atendidos en el salud. En este caso, el gobierno pues ha dado esta salvedad de poderse atender, ¿no? En salud sin que se haya realizado pagos por este tema de la suspensión perfecta de labores. Igual va a tener derecho a atenderse en el Seguro Social. La Administración de la Seguridad de Salud y sus normas reglamentarias, y a quienes por aplicación del artículo hubieran accedido solo a una prestación por el periodo de 2 meses. ¿Correcto? Entonces el Estado no va a desamparar a los trabajadores con las consultas y con las atenciones en salud. Artículo 7. Medidas compensatorias a favor de los trabajadores que se encuentren en suspensión perfecta de labores. Aquí viene el tema de los trabajadores.
Excepcionalmente se autoriza a los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores, previsto en el marco legal vigente y sujetos a los alcances del texto único ordenado de la Ley de Compensaciones por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo 001/97-TR, a disponer libremente de los fondos del monto intangible por depósitos de compensación por tiempo de servicios, previsto en la Ley 30334, hasta por una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta de labores. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como trabajador, puedo retirar hasta una remuneración bruta mensual por cada mes, ¿no? O sea, ejemplo, si yo gano 2.000 soles, yo puedo retirar 2.000 soles de mi cuenta de CTS por mes, ¿no? En este caso, si son 3 meses, pues retiraré 2.000, 2.000, 2.000. Si estamos hablando de quincena de abril a quincena de mayo, a quincena de mayo un mes, a quincena de junio otro mes y a quincena de julio otro mes, serían 3 meses. 2.000, 2.000, 2.000 serían en total 6.000 soles, pues, ¿no? Que estaríamos retirando de la cuenta CTS. Excepcionalmente, por eso lo dice, porque normalmente no se puede, ¿no? Correcto. Las entidades financieras deben desembolsar el monto correspondiente a la solicitud del trabajador y con la confirmación de que el trabajador se encuentre comprendido en esta medida de suspensión perfecta de labores. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilitan una plataforma de consulta para las entidades financieras. Correcto, porque en el cajero va a ser puesto un tema que el cajero vaya a pedir pues un documento, ¿no? Tiene que haber una conexión entre la entidad financiera y el Ministerio de Trabajo para que pueda pues el cajero verificar y certificar de que verdaderamente está presentada la solicitud de suspensión perfecta de labores por parte de la empresa y que ese trabajador está comprendido ahí, pues, ¿no? Ya, ya, bueno, estamos hablando, viendo los artículos y numerales más resaltantes, ¿no? Los trabajadores se encuentran comprendidos. La solicitud del trabajador puede ser presentada por vía remota, ok. El trabajador va a tener que presentar esta solicitud ya del desembolso de la CTS. Ya, a ver, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilita una plataforma de consulta para las entidades financieras, en su efecto les remite con frecuencia semanal o menor a través de los medios informáticos con la información que corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores presentadas que les permita confirmar a las entidades financieras, ¿no? Que los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de suspensión perfecta de labores. Correcto. La solicitud del trabajador puede ser presentada por vía remota y ejecutada mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador, que éste indique. La libre disposición se refiere a este numeral, es adicional a libre disposición, ¿no? Regulada por el artículo 9 del decreto de urgencia 033/2020. En el 7.2 comenta, el trabajador que se encuentre en una suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente y que no cuente con saldo de su CTS, puede solicitar a su empleador el adelanto del pago de la CTS del mes de mayo 2020 y de la ratificación del mes de julio del 2020. En efecto, hay trabajadores que recién han ingresado en el mes de diciembre o en el mes de enero, febrero, ¿no? Todavía no tienen ningún depósito de CTS. Aunque le corresponde, quizás están en la pequeña empresa, con lo cual sí le corresponde el depósito de CTS, pero que hasta el momento pues no ha sido depositado, ¿no? Entonces a ellos pueden solicitar el pago de CTS que corresponde ahora en el mes de mayo y la gratificación del mes de julio, lógicamente haciendo un cálculo. Al 30 de abril pues ya se cumple la CTS del mes de mayo y la gratificación lo que realmente puede hacer hasta el 30 de abril. No voy a pagar de más toda la gratificación, sino un adelanto, ¿no? Es lo que corresponde en estos tiempos, ¿no? Calculados a la fecha de desembolso, correcto, ¿no? Es decir, si yo lo voy a desembolsar al 30 de abril, la primera semana de mayo, pues tengo que calcular al 30 de abril, ¿no? Esta solicitud puede ser presentada por vías no presenciales y ejecutadas mediante transferencias a cuentas activas o pasivas del trabajador que éste indique. Correcto. El empleador debe efectuar el adelanto dentro de los primeros 5 días calendarios de efectuar la solicitud del trabajador. Perfecto. Esto vamos a verlo bien porque igual afecta pues al empleador, ¿no? Entonces hay que ver la manera cómo se ponen de acuerdo para que esta solicitud sea atendida.
En el 7.3, ¿no? Para los casos de los trabajadores que se encuentren en una suspensión por de labores reguladas en el 3.2 que pertenezcan al régimen laboral de la microempresa, conforme al texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo, Decreto Supremo 013-2013, produce, cuya remuneración bruta sea de hasta 2.400 soles. ¿Ya? Dispóngase la creación de la prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus. Esta prestación económica es otorgada por el Seguro Social de Salud hasta por un monto de 760 soles por cada mes calendario vencido que dure la correspondiente medida de suspensión perfecta de labores hasta por un periodo máximo de 3 meses. Correcto. Según el Decreto Supremo 013-2013 produce, las microempresas no están obligadas a entregar o hacer el depósito de la CTS ni de gratificación, son los 15 días de vacaciones, con lo cual no existe el tema de depósito de CTS. Entonces, los trabajadores de la microempresa están en desventaja, no tienen depósito de CTS ni de gratificación, con lo cual el Estado ha previsto, ¿no? Otorgar una prestación económica de 760 soles, ¿ya? Por cada mes. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo, 15 de abril al 15 de mayo un mes, 15 de junio, 15 de julio. Supongamos que sean 3 meses, son 760 soles por cada mes. ¿Correcto? Ya, luego nos vamos al artículo 9, medidas excepcionales en aspectos previsionales. Esto tiene que ver con el tema del ONP, ¿correcto? Sí, así es. Establezcase que en aquellos casos que entre los empleadores dispongan la suspensión perfecta de labores previstas en el numeral 3.2 del artículo 3, sus trabajadores que de continuar laborando hubieran alcanzado durante el periodo de suspensión los aportes necesarios para acceder al derecho a una pensión en el sistema de pensiones, no se les exige los aportes del periodo de suspensión y pueden solicitar su otorgamiento a la Oficina de Normalización Previsional ONP, lo que le puede reconocer de manera excepcional hasta 3 meses de aporte, para lo cual el trabajador solo debe acreditar la suspensión perfecta de labores. Para el cálculo de las pensiones no se toman en cuenta las remuneraciones por el periodo excepcional acreditado. Correcto. Ya aquí, bueno, está viendo el tema de que no va a ser pues parte del cálculo estos 3 meses que la empresa vaya a tomar la suspensión perfecta labores, ¿no? Con lo cual la empresa no va a pagar pues la ONP, ¿no? Si es que estuviesen afectos a, a este sistema de pensiones, ¿correcto? Retiro extraordinario del fondo de pensiones. Dispóngase por única vez y de manera excluyente al universo de personas comprendidas en el Decreto de Urgencia 034-2020 el retiro extraordinario de hasta 2.000 soles, correcto, de la cuenta individual de capitalización de los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones, siempre que al momento de la evaluación de la solicitud el trabajador se encuentre comprendido en una medida aprobada de suspensión perfecta de labores. ¿Correcto? Si el trabajador, perdón, si la empresa solicita suspensión perfecta de labores y este trabajador se ve impedido pues también de recibir pues un sueldo, ¿no? Un sueldo mensual, el trabajador va a tener la posibilidad de retirar 2.000 soles de la cuenta FP. Y en la parte inicial habla de manera excluyente al universo de personas comprendidas en el Decreto de Urgencia 034. Bueno, con todas estas ampliaciones, el Estado, el gobierno dio el Decreto de Urgencia 033 con respecto a la CTS y dio el 034 con respecto a la FP. ¿No? Bueno, al ver que se seguía ampliando, pues ha dado esta medida también, dando ahora nuevamente el tema de la CTS, que ya lo vimos en los artículos anteriores. A ver, exactamente está en el artículo 7, en el 7.1, ya justamente habla ahí del decreto de urgencia 033, y ahora el FP, ¿no? En el decreto de urgencia 034, que posteriormente lo más. ¿No? El Ministerio de Trabajo habilita una plataforma de consulta para las administradoras privadas de pensiones o a la asociación que les representa en su defecto, les remite con frecuencia semanal o menor a través de los medios informáticos correspondientes la información que corresponda
sobre las suspensiones perfectas de labores aprobadas que les permita confirmar a las AFP que los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de suspensión perfecta de labores aprobada. Correcto. ¿Ya? Los afiliados al sistema privado de pensiones que se encuentren en el supuesto numeral precedente pueden presentar su solicitud a partir del 30 de abril del 2020 ante su administradora privada de fondos de pensiones, de manera remota o utilizando por ello los canales establecidos por cada AFP. La entrega de dichos recursos se realizará en una única oportunidad de pago. ¿Correcto? Ya, 2.000 soles de la cuenta individual, capitalización de los afiliados del sistema privado de pensiones, siempre en el momento de la evaluación de la solicitud no cuente con la acreditación del aporte previsional obligatorio correspondiente a... Acá hace una distinción, en el decreto legislativo, en el decreto supremo, perdón, 034, en el decreto de urgencia, perdón, digo bien, 034-2020, hacía una aclaración de que los aportes los aportes que hacían los empleados, los trabajadores, no podían ser menores a 6 meses. Yo no tenía que estar aportando 6 meses pues, anteriores, llámese más o menos septiembre del 2019. Ya ahora no hace distinción. Si mi empleador pagó en febrero o no pagó en marzo, igual me corresponde retirar los 2.000 soles. ¿Correcto? Los afiliados al SBP que se encuentren en el supuesto 1, el numeral 1, pueden presentar su solicitud a partir del 20 de abril, correcto, los que no han presentado en febrero. Y el número 2, el número presente, pueden presentar su solicitud de SBP. La entrega de dichos recursos se realizará en una única oportunidad de pago. ¿Correcto? Y este tema... Correcto, dispóngase por única vez y de manera excluyente al universo de personas comprendidas en el decreto de urgencia 034 el retiro extraordinario de hasta 2.000 soles, ya de la cuenta individual de capitalización de los afiliados al sistema privado de administración de fondo de pensiones, cuya última remuneración declarada o la suma de estas percibidas en un solo periodo sea menor o igual a 2.400 soles. Ojo, está hablando de que yo puedo hacer el retiro siempre y cuando el monto de remuneración sea de 2.400, menor o igual a 2.400, ¿correcto? Siempre que al momento de evaluación de la solicitud cuente con la acreditación del aporte provisional obligatorio en febrero de 2020 y marzo de 2020, ¿correcto? A ver, creo que acá tengo unas... A ver, creo que vamos a tramitar el resto. A ver, creo que hay preguntas. A ver, he hecho algunas preguntas en el interno. A ver, vamos a ver un poquito. Y ya, a ver, seguimos. Artículo 11. Facilidades para el cumplimiento del depósito de la CTS. El empleador puede aplazar el depósito correspondiente a la compensación por tiempo de servicio del mes de mayo 2020 hasta el mes de noviembre del año en curso, con excepción de los siguientes casos. Ojo ahí, cuando la remuneración bruta del trabajador sea de hasta 2.400 soles. Y otra excepción es cuando los trabajadores se encuentren bajo una suspensión perfecta de labores. ¿Correcto? Entonces, tenemos dos temas. Yo, claro, el empleador, ¿no? Está exceptuado de hacer el depósito de CTS del mes de mayo de 2020, siempre y cuando no entre en una suspensión perfecta de labores. Si ingresa a la suspensión perfecta de labores, correcto, tengo dos tramos. Que la remuneración bruta del trabajador sea de hasta 2.400 soles y que los trabajadores se encuentren bajo una suspensión perfecta. En ese caso, sí me corresponde hacer el depósito de CTS en mayo 2020. No tengo excepción. El referido depósito de la CTS debe considerar los intereses devengados a la fecha del depósito aplicando la tasa. Claro, si me están dando la opción de hacerlo en noviembre, pues definitivamente tiene que haber los intereses legales laborales, ¿no? En los casos de excepción referido al CTS del mes de mayo deben ser efectuadas la oportunidad prevista. Correcto, lo está diciendo, ¿no? Eso es el 15 de mayo. Habría que ver exactamente cuándo es el...
15 de mayo. Viernes sí, es un día laboral. El viernes 15 de mayo pues vencería los depósitos de CTS para las personas, para las empresas que lo tienen que hacer, ¿no? Según disposiciones complementarias finales. Notificación electrónica obligatoria durante el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria. Durante la emergencia sanitaria a nivel nacional, declarada mediante Decreto Supremo número 008-2020, así como las emergencias nacionales establecidas mediante el Decreto Supremo 044-2020 y su prórroga a efectos de salvaguardar la salud e integridad del personal, la notificación de los actos administrativos y demás actuaciones emitidas por la autoridad de trabajo en el marco de procedimientos administrativos relativos a relaciones laborales se realiza vía bajo correo electrónico u otro medio digital. Correcto, la autoridad de trabajo ha habilitado correos o números para que puedan pues, comunicarse con ellos, ¿no? Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, los administrados deben consignar en su primera comunicación a la autoridad administrativa de trabajo una dirección electrónica para ser notificados a través de este medio. Correcto, de correo a correo, es lo más correcto y simple, ¿no? Poder comunicarse de correo a correo. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad remite al buzón o bandeja electrónica del administrado. ¿Correcto? Otro punto sobre la suspensión perfecta de labores. La autoridad inspectiva de trabajo dispone y realiza acciones preliminares o actividades de fiscalización respecto de las suspensiones perfectas de labores mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación o de manera presencial a través del inspector de trabajo sin distinción alguna de su nivel. Correcto. Está diciendo que de todas maneras va a hacer fiscalizaciones, ¿no? Acciones preliminares de verificación, ¿no? A ver si las suspensiones perfectas están correctas, ¿no? Están correctamente solicitadas y sustentadas, ¿no? No opera la suspensión de plazos y procedimientos previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia 029-2020, ¿no? Dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas de reducción de impacto en la economía peruana, respecto a la suspensión perfecta de labores y de las actuaciones administrativas de la inspección de trabajo previstas en el artículo 3 del presente decreto de urgencia. Cuarta, para todo aquello que no ha sido previsto en el título 2 del presente decreto de urgencia, establecidas en el marco, el decreto de urgencia, el empleador puede adoptar las medidas establecidas en el marco laboral vigente, correcto. El título 2 pues habla de la manera como debo yo sustentar y presentar mi solicitud, ¿no? El título 2, específicamente el artículo 3, ¿no? Las medidas para preservar el empleo de los trabajadores. Habla específicamente de cómo sustentar y la solicitud que voy a presentar, ¿no? El por qué, cómo, en qué medida me está afectando esta pandemia, esta cuarentena, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente está diciendo. Y si no, el empleador puede adoptar las medidas establecidas en el marco laboral vigente, ¿no? De todas maneras, no se va a romper ninguna norma laboral que esté en vigencia, ¿no? Eso es básicamente, estimados seguidores del fanpage del Estudio Contable. Cualquier cosa estamos a su disposición. En esta oportunidad hemos visto pues el decreto de urgencia 038-2020, ¿no? Ya las que dictan las medidas complementarias para mitigar los efectos económicos. Con ustedes será esta otra oportunidad. Ya, síganme en mi canal de YouTube como CPC Luis Miguel Pérez Rodríguez y en las cuentas del estudio. Vamos a seguir recibiendo las preguntas por interno. Si alguno tiene alguna consulta adicional, a veces las normas no son tan explícitas y vamos a proceder a responderle a todos, ¿no? Así como nuestros clientes también que nos están escribiendo y ya mañana con esta eh, exposición de los artículos, yo creo que el tema ya está claro, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay que tomar pues decisiones y mañana mismo ya se deben estar presentando las solicitudes, ¿no? Pero no se sature pues los correos del ministerio y nada, eh, poder pasar y terminar esta cuarentena de la mejor manera. Buenas noches, estimados seguidores.